Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Siempre es un gozo, es un agrado compartir la palabra con ustedes, hermanos. Siempre hay un anhelo, un deseo porque el Señor transforme vidas, hermanos. Porque estamos convencidos de que Él transforma vidas. Estamos convencidos de que cuando vamos a Cristo, de una manera sincera, nuestra vida cambia. Y siempre es el deseo de nuestro corazón que sea de esa manera, que sea de la manera en la cual Cristo nos ordena, Cristo nos enseña, Cristo nos guía. Quisiera iniciar con un texto, hermanos, en el Evangelio de Juan. Acompáñenme, por favor, Evangelio según San Juan, capítulo 6, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 6, y vamos a leer el verso 63, hermanos. Quisiera, hermanos, que el día de hoy meditásemos en el sermón, meditásemos en nuestra actitud que vamos a tomar después del sermón. Quisiera que el día de hoy meditásemos en esa dirección que Dios nos quiere dar. Vamos a leer, hermanos, vamos a ir a la Escritura. Está hablando el Señor Jesús. Dice la Escritura, Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Una vez más quiero darle lectura a este pasaje, que tú lo entiendas, que tú lo comprendas, que tú lo medites, que el día de hoy seamos enseñados precisamente por Jesús. Una vez más vamos a leer este pasaje. Está hablando Jesucristo. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y luego dice estas palabras, y en esto vamos a centrar la introducción. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Quizás, queridos hermanos, amigos, si usted tiene poco de conocer de la Escritura, si usted se ha acercado y lleva poco tiempo, o tal vez ha conocido tan solo algunos mensajes de parte de Dios, quizás podamos llevar este pasaje a que usted medite, porque si alguna vez ha escuchado un mensaje de parte de Dios, y no significa que haya asistido a una reunión cristiana, uno de los mandamientos que dice la Escritura es, no mentirás. Y eso no nos los dice ni siquiera en la iglesia. Eso no los inculcan con los padres. No robarás. Son palabras que hemos escuchado incluso sin ir a la iglesia. Son palabras que conocemos. Son palabras citadas en la Biblia. Cuando el Señor Jesús dice que las palabras que os he hablado son espíritu y son vida, el día de hoy quisiera que meditásemos las palabras que Jesús nos ha hablado. ¿Cuáles son las palabras que Jesús nos ha hablado? Aquellas palabras, aquel sermón, aquella enseñanza, aquellas cosas que incluso nuestros padres en nuestra vida secular nos enseñaron: respeta a tus padres. Aquellas palabras que ni siquiera sin ir a la iglesia te dicen: mira, no codicies, no robes, no mates, no mientas. Y cuando esas palabras nosotros hemos escuchado y las ponemos por obra, porque el Señor Jesús dice, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida, y las ponemos por obra, tenemos de antemano la certeza de que estamos sujetos a la palabra de Dios. Estamos escuchando una palabra de Dios y le estamos poniendo por obra. Pero entre más conocemos, entre más sabemos de Dios, hay más enseñanzas, hermanos. Muchas más enseñanzas.
Tal vez tú has sido, y ahora voy a ir con las personas que llevamos más tiempo conociendo de la palabra. Aquellas que no es el primer sermón, aquellas que alguna vez ya escuchamos un mensaje, y tal vez uno de esos mensajes tocó tu alma, tocó tu ser, de tal manera que te dijo: mira, estás a punto de explotar, estás mal porque hay algo que se llama pecado que te ha hecho estragos en tu vida. Ha destruido tu ser, ha destruido tus seres queridos. Y entonces esas palabras que vienen de parte de Jesús, que te alientan, que te dicen: mira, yo estoy contigo, y tú las escuchas y tú las pones por obra, dice la Escritura que son espíritu y son vida. Cuando escuchamos un sermón, cuando escuchamos aquello, hermanos, hay muchas veces en muchos de nosotros, y vamos a poner algo que he estado tal vez muchas veces recalcando: hemos sido heridos, lastimados por quien sea, hermanos, heridos. Y de repente, cuando nos acordamos de esa herida, la persona que lo hizo, la manera que fue, nos lastima. Y hay algo que se llama rencor o amargura. Y todos hemos tenido eso. Todos hemos tenido algo así que te hieren, que te lastiman, y dentro de ti hay enojo. Pero ese enojo no es correcto. El Señor nos manda a algo que se llama perdón, a algo que nos va a beneficiar. Y hemos recibido enseñanzas del perdón. Y quiero enfatizar, porque si hemos escuchado algún mensaje del perdón, de que nos han hecho daño, y lo más correcto para nuestra alma, porque las palabras de Jesús son espíritu y son vida, es perdonar, es pedir perdón. Esas son las palabras, y cuando las ponemos por obra nos damos cuenta que son vida para nosotros. Hay ocasiones en que nos dañaron y tenemos esa amargura, ese rencor, ese odio. Y Jesús dice: mira, así como yo te perdoné, tú perdona. Y entonces, cuando entiendes el perdón de Dios, tú vas, reconoces ante Dios que Él te ha perdonado, e inmediatamente tú perdonas. Y eso es espíritu y vida, dice el Señor Jesús. Pero ¿qué hay, hermanos, si alguien ha recibido un mensaje y no ha tomado la decisión? Tantos y tantos y tantos sermones, enseñanzas o tal vez palabras de nuestros padres de parte de Dios, y no hemos tomado la decisión. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Qué tanto nosotros recibimos la palabra de Dios, la ponemos por obra, y entonces vemos que eso es espíritu y vida? Nadie, hermanos, nadie de nosotros, o más bien a ninguno de nosotros, Jesús nos quiere condenar. Escucha eso y pon atención. No importa la vida que hayamos llevado, no importa cuán lejos ni cuánto daño hemos hecho, Él es capaz de perdonarnos. No importa las más aberraciones que hayamos hecho, si vamos a Cristo de una manera correcta, Él nos perdona. Y Él nos da la instrucción. Por eso el día de hoy yo quisiera que oráramos, pero que nuestra oración fuera a las palabras que hemos escuchado de Cristo, algún mensaje que hemos escuchado de Cristo. Cuando tú has recibido tal vez un mensaje, y voy a poner un ejemplo. Alguna vez yo recibí un mensaje de parte de Cristo de cómo tratar a mi esposa. Tengo a mi esposa, y yo era áspero y tenía muchos defectos, y aún tal vez los tengo. Pero un día me dieron enseñanza, la Escritura me habló y me dijo: trata a tu esposa como a vaso frágil. Tú eres la cabeza, tú eres quien guía, tú eres aquel. Y me empezó a decir esa instrucción. Y entonces, cuando yo voy a la Escritura, pongo por obra la palabra y veo que eso es espíritu y vida. Es un ejemplo. Ahora, ¿qué palabra nos ha dado a nosotros el Señor? ¿Cuántas veces nos ha hablado el Señor?
¿Cuántas ocasiones nos ha dado una dirección? ¿Cuántas veces nos ha dado una instrucción? Yo quiero que el día de hoy, antes de continuar, oremos a Dios para que tú medites las palabras que ha hablado el Señor Jesús a nuestra vida. Aquellas palabras, tal vez de reprensión o tal vez de amor. Muchas de ellas son llamados: ven, vuélvete, acércate, quiero transformar tu vida. Otras, como no las haya hablado. Yo te invito el día de hoy a que cerremos los ojos, hermano, que oremos a Dios y que meditemos en las palabras que nos ha hablado Jesús. Cierra los ojos, hermano, oramos. Querido Dios, te damos muchas gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque día con día, Señor, tú nos enseñas. Y todos los días tú nos has hablado, Señor. Incluso en nuestra ignorancia de ti, Señor, hemos clamado muchas veces a ti: ayúdame, Señor. Y en muchas ocasiones no hemos visto, no hemos escuchado palpable tu voz, pero hemos visto cómo tu misericordia, cómo no falta alimento, cómo sanas, cómo nos hablas. Pero también hemos escuchado tu palabra, Señor. Y hoy, Señor, queremos rogarte, Señor, que a cada uno de nosotros, cuando hemos hoy meditado cuántas palabras tú nos has hablado, cuánta dirección nos has dado, que el día de hoy seamos sinceros contigo, Señor. Padre, ayuda a cada uno de los presentes, Señor, a ser sinceros, Señor. A no, Señor, poner excusas o pretextos a tus palabras. A no, Señor, hacer caso omiso a tus palabras, Señor. Tú dijiste, Señor, en tu palabra: las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Por eso hoy danos vida, Señor. Hoy queremos, Señor, que avives tu obra, que a aquella persona que el día de hoy venga parece muerta, le des vida, Señor. Ayúdanos a comprender, ayúdanos a entender, Señor. Y Padre, las personas que has traído, muchas gracias, porque no es, Señor, sino más de tu amor y tu misericordia, que tú quieres transformar vidas, Señor. Por eso, Señor, dejamos en tus manos esta reunión, Señor. Padre, gracias por tu presencia, pedimos tu respaldo y te ruego tu ayuda. Por favor, ayúdame, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hoy vamos a terminar, hermanos, una plática que tuvo Jesús con un hombre. ¿Y por qué enfatizo esto? Porque alguna vez la ha tenido contigo y conmigo. Mas la Escritura deja plasmada una plática que tuvo Jesús con un hombre llamado Nicodemo. Pero algo que quiero enfatizar y en cual voy a centrar el mensaje es que cuando Jesús habla y nos enseña, así como hoy te decía, palabras que nos ha hablado, Jesús muchas veces y en muchas ocasiones no llega con juicio, hermano. Jesús es tan amoroso, hermanos, dice la Escritura que con cuerdas de amor nos habla. Si nosotros hicimos algo incorrecto a Dios, tal vez si a nuestros padres a veces fuimos rebeldes, ¿qué hace papá? Nos reprime. Pero Cristo, en su amor y en su misericordia, hemos hecho lo incorrecto, y lo que hace Cristo es hablarnos, de una manera en la cual nos habla incluso amorosa, a pesar de haber hecho lo incorrecto. Y entonces esta plática que tiene Jesús con este hombre es como una plática que tú y yo hemos tenido con Cristo, que nos enseña primero que Cristo no agarra y viene y te da y te sacude. Antes, hermano, antes de que un hijo sea rebelde y se vaya al vicio, una mujer se vaya a la prostitución, abandone su hogar, tiene la dirección muchas veces, si no de su papá, de su mamá, de alguien que le dice: eso no es correcto. Tiene la instrucción de alguien que le dice: no hagas eso no es correcto, mira, te va a ir mal. Y el Señor habla de esa manera. El Señor muchas veces utiliza las piedras, dice, para hablarnos.
Y así es Cristo cuando quiere una plática con cada uno de nosotros. Y entonces tiene una plática el Señor Jesús con un hombre. Yo quiero que vayamos a ver el final de esta conversación. Evangelio de Juan, hermanos, capítulo 3. Termina la conversación. Vimos este pasaje en donde un hombre se acerca a Jesús, pero en los últimos versículos termina la conversación. Y no termina con una despedida, no termina con Nicodemo, nos vemos en la próxima semana en el culto, nos vemos en la sinagoga. No termina con una plática así, con una despedida. Fíjate esta plática, ¿cómo termina? Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 19 al 21. Es el término de una plática de Jesús con un hombre. Dice la Escritura, vamos a ir. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y termina la conversación. Se acabó. Se acerca un hombre, escucha, primeramente ya lo vimos, pero vamos a ver como un resumen. Se acerca un hombre necesitado a Dios. Ya vimos que se acercó Nicodemo de noche con necesidad, así como muchos de nosotros con necesidad. Tal vez hoy tú vengas con una necesidad, tal vez hoy vengas con dudas, tal vez Nicodemo dice que se acercó de noche, tú te acercas de día. Nicodemo no dice qué hora, pero nosotros 11 de la mañana una cita con Jesús. Nos acercamos con necesidad. Nicodemo tenía necesidad. Una de las cosas que citamos es que Nicodemo era un hombre religioso, un hombre que llevaba años cargando Biblia, un hombre que hablaba mucho de Dios, pero necesitado, como muchos nos puede pasar. Y entonces empieza una conversación y llega a Jesús, y Jesús, con un atributo que se llama, que es omnisciente, todo lo sabe, sabía cuál era la necesidad de Nicodemo. Ese atributo que tiene Cristo, que sabe todo, Él conoce, queridos hermanos, cuál es mi necesidad y cuál es la tuya. Él sabe que tal vez tengas problemas en el hogar. Él sabe que estás llorando por dentro. Él sabe que tal vez te rechazan. Él sabe que has perdido familia. Él sabe incluso a quién hemos herido y lastimado. Él sabe todo tu caminar. Tal vez hoy llegamos, hermanos, nos arreglamos, nos vestimos, nos cambiamos y llegamos incluso de una forma alegre. Pero yo no puedo ver cómo están por dentro, hermanos. Yo no puedo ver si alguien está su corazón quebrantado, pero Cristo sí lo puede ver. Pero Cristo sí sabe cuál es la necesidad. Y así como llegó Nicodemo con su necesidad, le dice a Nicodemo: mira, tú eres un hombre recto, eres un hombre educado, eres un hombre así, pero te falta una cosa, nacer de nuevo. Y le da lo que necesita. Queridos hermanos, aquí hay un principio que podemos ver. Cuando tú vas a Cristo, Él sabe tu necesidad y Él te va a dar lo que tú necesitas. Tenlo presente, hermano. ¿Qué más? Se acerca, toma la decisión de ir, y sabiendo su necesidad, Jesús va al grano. Ahora, cuando Jesús va y empieza esa plática, le dice, imagina que hay alguien, hermano, hoy que no ha perdonado, y de repente Jesús le dice: yo sé que tú no has perdonado, ve y pide perdón, porque sabe tu necesidad. Imagina que hoy hay alguien, hermano, que tiene un problema familiar y no lo ha arreglado.
Hay personas que tienen problemas de años y no lo han arreglado. Imagina que hoy viene Jesús y te dice, mira, ve y ponte a cuentas con tal familiar y tal familiar. Y entonces Cristo conoce nuestra necesidad. Él la conoce, hermanos. Él la sabe. Él sabe cuál es tu necesidad. Y le va y le habla al grano. ¿Qué más, hermanos? Continúa la plática y lo que hace Jesús no es incluso reprenderlo, no es incluso, no sé, quizás decirle, oye Nicodemo, eres bueno, no. Le da una enseñanza, así como a ti y a mí nos ha llevado de la mano y nos ha dado enseñanzas. Cristo quiere enseñarnos. Hermanos, hay veces, como te dije hace un rato, a veces yo no sabía tratar a mi esposa, me enseñó. A veces no sabemos tratar a nuestros hijos, nos enseña. A veces no sabemos ni acercarnos a Dios, nos enseña. Y entonces a Nicodemo le da una enseñanza. Queridos hermanos, si tú vienes con dudas, no creas que Jesús quiere dejarte las dudas. Él te quiere enseñar. Y así a Nicodemo le enseñó primero. Y ya vimos que le enseñó a tener fe, le enseñó a poner los ojos en Cristo, incluso le enseñó, la semana pasada vimos el amor de Cristo. El grande amor de Dios se lo mostró. Y el grande amor le dijo, mira, siendo el más rebelde, siendo el más insensato, Cristo murió por nosotros. Y entonces le da esa enseñanza. Después de la enseñanza, hermanos, hay algo que hace Cristo, hermanos. Y termina la plática. Y es el mensaje. Jesús, después de la plática, le dice a Nicodemo, pero tú tienes la libre decisión de hacerlo. ¿No te has preguntado cómo un Dios poderoso, soberano, santo, que todo lo sabe, que todo lo puede, que ama, que todo, se presenta delante de nosotros y nos dice, pero tú tienes la decisión, pero tú decides? Las palabras que yo te he hablado son espíritu y son vida, pero tú decides si las pones por obra. Y entonces por eso le dice ahí, y esta es la condenación. Mira, Nicodemo, ¿a quién le estaba hablando? A Nicodemo. No le estaba hablando, parece esto, hermanos, como un mensaje a aquel perverso. Y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Dime, ¿acaso no le había dado un mensaje a Nicodemo en el cual le decía, nace de nuevo? Pero le dijo a Nicodemo, mira, Nicodemo, tú tienes la decisión. El mensaje ya te llegó. El mensaje ya lo recibiste. Yo sé cómo estás, yo sé cuál es el medicamento, yo sé cuál es la medicina. La luz vino al mundo, pero dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En otras palabras, dijo Jesús, Jesús vino al mundo, Jesús vino a enseñar, pero como el hombre, el ser humano tiende a hacer lo malo, rechaza a Jesús. Le están diciendo a Nicodemo, Nicodemo, mira, hay una condenación, te he dado una enseñanza, las palabras que te he dado, ponlas por obra, pero al final, Nicodemo, hay un punto, que si tú no haces caso, hay condenación. Tú tienes la libre decisión. Verso 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece a la luz y no viene a la luz. Dice, mira, si en tu corazón está el seguir haciendo lo malo, no vas a ir a Cristo. No te vas a rendir. Has escuchado las palabras, has escuchado los sermones, has escuchado los mensajes, has escuchado un mensaje que dice, honra a tu padre y a tu madre, y tú dices, no, porque no quiero honrarlo, porque aborrezco la luz, porque no quiero servir a mi papá, porque odio a mi mamá. Y dice Cristo, aborrecen la luz porque sus obras son malas. Pero también da la otra opción, verso 21, mas el que practica, escucha, dice, practica la verdad.
Cristo está haciendo un llamado a que practicar la verdad. Cristo está haciendo un llamado a que las palabras que has escuchado las practiques, las pongas por obra. ¿A quién no le gustaría tener una vida en paz? Pero a veces uno dice, es que no se puede, es que problemas. Practica la verdad. El que practica la verdad viene a la luz. ¿Qué estamos haciendo hoy? Recibiendo la palabra. Y si hoy recibes el mensaje, tú vas a decidir. ¿Sabes? Ahí estamos delante de un Dios santo, que este Dios, siendo nosotros así tan pequeños y vamos a decir, perdón la palabra, miserables, Él nos deja. Él no nos va a forzar. Ninguno de los que estamos aquí, escucha, vamos a entrar forzados al cielo. Ninguno va a agarrar y entra, quiero que entres. No, Él va a decir, tú decides. Ya te hablé palabras, ya te di las palabras, son vida, es lo que tú necesitas, pero tú decides. Dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y termina la plática. No habla despedida, más bien da una indicación, da una enseñanza. Y dice, queridos hermanos, y este es el mensaje, que hermanos, nos da una libre decisión un Dios supremo a un ser humano como tú y como yo de practicar la verdad. Hay quien se da cuenta que sus obras son incorrectas y sabe, hermanos, sabe dentro de sí que son incorrectas, y Cristo viene y te dice, mira, estás haciendo aquello, pero tú decides si sigues haciendo. Y cuando yo voy a otro pasaje bíblico, porque termina esta plática, hermanos, y cuando voy a otro pasaje bíblico, tal vez tú me escuches y digas, hermano, tal vez no creo, tal vez no tiene razón, o está interpretando mal, o a lo mejor no es lo que dice el pasaje. ¿Quieres escuchar el mejor sermón, hermano? No mío, tan solo transmitimos el mensaje. ¿Quieres escuchar el mejor sermón de Cristo? Está plasmado en la Escritura. Entonces tú vas, hermano, y vas al Evangelio de Mateo. A partir del capítulo 5, hermanos, es el mejor sermón del mejor predicador, que se llama Jesús. Y entonces da un sermón que la Biblia lo describe como el sermón del monte. Es como si tú fueras y recibieras una indicación y está Jesús predicando. Imagina Jesús predicando. ¿Sabes qué empezó? ¿Cómo empezó este sermón Jesús? ¿Cómo empezó este sermón? Dice, este sermón, allí en el capítulo 5 dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabes qué estaba diciendo? Que debemos de tener una pobreza espiritual, una necesidad de ir a Dios. Cuando tú ves una persona pobre, totalmente paupérrima, no tiene nada, nada. Así tenemos que llegar a Cristo, sin nada, con pobreza. Y entonces cuando tú vamos así a Cristo, dice, es bienaventurado aquel que quitó orgullo, quitó todo, y aquello iba a Cristo. Y entonces Jesús empieza este sermón, empieza a hablar de cómo tratar a los enemigos, empieza a hablar de los afanes, empieza a hablar de la ira. Tú ve al sermón del monte, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, el mejor sermón que puedas leer. Y entonces está plasmado, y empieza y da las instrucciones, habla de los afanes, de la ira, de la oración, habla. El sermón del monte es el ejemplo a seguir del ser humano. Cristo lo dejó para que nosotros a través de ese sermón nos guiemos. Entonces termina el sermón y el Señor no termina diciendo, pues que Dios les bendiga, gracias que vinieron, no. ¿Sabes cómo termina? De la misma manera que termina la plática con Nicodemo. De la misma manera, había hablado un sermón, había dicho todo, y termina este sermón de la misma manera. Y quiero que vayamos, hermano. Mateo capítulo 7, hermanos.
Es el final de este sermón que te digo, hermano. Es el final de las palabras de este sermón, del sermón más hermoso que tú puedes entender. Fíjate lo que dice la Escritura. Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Vamos a leer del 24. Con estas palabras termina este sermón. Fíjate lo que dice. 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿qué había hecho el Señor Jesús? Su palabra le había dicho. Y había personas que las habían escuchado. Y entonces empieza a citar dos tipos de personas. Cualquiera pues que me oye estas palabras, y luego dice, y las hace. Escucha la palabra y la pone por obra. Escucha la palabra y la practica la verdad. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, y luego empieza a dar una ilustración. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada en la roca. Y hace una ilustración que si nosotros nos fundamos en la roca, es como a lo mejor aquí hay alguien que sepa de albañilería. Y tal vez tú no sepas. Pero una cosa sí podemos ser lógicos. Si tú edificas tu casa y tú ves que el terreno está fangoso y ves que pisas y se hunde, pues lo más correcto es que le digas, mira, ¿no se va a hundir mi casa? ¿No se va a caer? Y aunque no sepas de albañilería, le dices al albañil, oiga, ¿no es mejor que la refuerce? Porque voy a construir, ahí voy a vivir. Y entonces tú le dices, quiero unos buenos cimientos, no sea que se caiga. Y dice que edifica su casa sobre la roca, sobre piedra, de tal manera que una casa edificada en piedra vienen ríos. Esta parte cuando dice en el verso 25 que descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, no es más que problemas, aflicciones que llegan a esa persona, a esa casa. Vinieron aflicciones, vinieron luchas, vinieron tentaciones, vino todo, y dice que la casa ¿qué? No cayó. Porque estaba cimentada ¿en qué? En la roca. Y ese es aquel que oye las palabras y practica la verdad. A Nicodemo le dijo, mira Nicodemo, esta es la condenación. La luz vino, te llegó la luz. Si la rechazas hay condenación. Pero si no, mira, tus obras son hechas en Dios. Y luego dice ahí, verso 26. Fíjate cómo cita a dos personas, dos tipos de oyentes. Pero cualquiera que me oye estas palabras, y quiero que subrayes esto que dice, y no las hace. Cualquiera que escucha un sermón de Dios, un sermón de Jesús, y no lo hace. Por eso yo hace un rato te comentaba cuántos sermones has escuchado, cuánta palabra has escuchado de Cristo. Cualquiera que escucha estas palabras y no las hace, y empieza a decir, le voy a comparar a alguien que edificó su casa sobre la arena. Imagina aquel que está construyendo y va a la orilla de la playa y de repente dice, aquí quiero mi casa porque quiero que esté a un lado del mar, porque quiero una vista al mar. Y empieza a construir y no pasa nada, bajó la marea, entonces no hay nada, y de repente sube la marea y llega el agua. Y entonces los cimientos se mueven. Y dice que aquel que construye, dice en el verso 27, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y que dice, y cayó. Y quiero que subrayes esto último con lo que termina este sermón. Quiero que medites en lo que termina este sermón. Escuchó las palabras, no las puso por obra. Vinieron ríos, vinieron aflicciones, vinieron luchas, vinieron tentaciones, ¿y qué crees? Cayó. Ah, queridos hermanos, este es el caminar de muchos. Cayó. Por eso hay veces sermones tras sermones,
enseñanzas de Jesús tras enseñanzas de Jesús, y de repente dices, no, yo creo que todavía no. Pero dice, y fue grande su ruina. Ahora entiendes por qué Jesús cita a Nicodemo y le dice, Nicodemo, le habló tanto de amor, le dio tanta enseñanza a Nicodemo. Le dijo, yo te puedo perdonar. Le dijo, Nicodemo, Cristo murió por ti. Le estaba hablando del evangelio, de la salvación, le estaba hablando de perdón de pecados, le estaba hablando de todo lo que puede hacer para llegar al cielo. Pero le dijo, tú tomas la decisión, Nicodemo. Y es el mismo mensaje para nosotros. Porque tú y yo hemos recibido mensajes y mensajes, pero tú vas a tomar la decisión e ir al cielo o negar a Cristo, o aceptarle o negarle. ¿Sabes? Últimamente he estado teniendo algunas pláticas con necesidades de muchas personas. Porque todos tenemos necesidades. Y alguien se acerca y de repente me dice, hermano, ¿qué tengo que hacer en algo y aquello? Y entonces le doy la dirección conforme al Señor y lo llevo a la Escritura. Le digo, mira, tienes este problema, vamos a ir qué dice la Escritura. Entonces vamos a la Escritura, tienes que hacer esto. ¿Y sabes qué? No lo hace. No lo hace, hermano. Pidió consejo. Le hablamos del consejo, le hablamos de la palabra de Dios. Le dijimos, mira, estás necesitado. Le dijimos, mira, estás dolido, estás herido. Por dentro estás desgarrando. Tienes un corazón amargado, un corazón lleno de ira. Y eso te lastima, eso te hiere. Pareces bien, pero estás mal. Y le damos la dirección. Y dice, no lo voy a hacer. Oye, pero estas palabras son vida. Y no lo hace. ¿Te imaginas, hermano, tanta enseñanza? ¿Te imaginas cómo Dios ha sido bueno con nosotros? ¿Cómo es que Dios quiere hablarnos, llamarnos, guardarnos? Queridos hermanos, no es que yo quiera compartirles emociones, hermanos. Son decisiones. El viernes el hermano nos daba una ilustración, hermanos. Nos comentaba y nos dio una ilustración, de verdad que me sacudió un poco y me hizo pensar. Y decía, algo así, dijo, palabras más o menos. Pasaba por un lugar donde estaba la iglesia tradicional, dijo. Y dijo, y cuando pasé, no sé, aquí ese día éramos, no sé, 20 tal vez. Y dice, yo vi todo lleno, ahí en la iglesia tradicional. Todos, dice, todos estaban de rodillas. Todos de rodillas. Y de los que estamos aquí, pocos se rinden a Dios. Y ahí en la religión, todos de rodillas. Pero cuando es de Cristo, no hay quien se rinda a Él. Y eso, hermanos, y no me refiero a que, hermanos, seamos religiosos y yo les diga, pónganse de rodillas, eso es lo correcto, sino que nosotros nos rindamos a Cristo. Tal vez tú y yo estamos necesitados, queridos hermanos, querida hermana. ¿Por qué seguir viviendo una vida miserable? Una vida de tristeza. ¿Por qué seguir viviendo así cuando te puedes rendir a Cristo y Él te puede dar vida y vida nueva? Porque no pienses, hermanos, aquí puedo citar hermanos, hermanas que han pasado luchas, que han pasado pruebas, están agarrados de Cristo y es su fortaleza, hermanos. Aquí puedo mencionar cómo Cristo nos ha levantado a muchos de los que están aquí a pesar de las pruebas. Porque han venido a nuestras vidas ríos, lluvias, vientos, y ha pegado con ímpetu contra muchos. Y la casa no ha caído, porque ha tomado la decisión de fundarse en la roca que es Cristo. No te estoy invitando a religión. Yo lo que quiero, querido hermano, es que medites en tu estilo de vida, en tu forma de vida.
Yo lo que quiero es que tú veas cómo estás, qué está pasando dentro de ti. Nosotros no queremos lavar cerebros ni nada. Si lo hizo con alguien como nosotros, lo puede hacer contigo. Si lo hizo con alguien que era rebelde, si lo hizo con alguien que no conocía y que todo era rechazo a Dios, ¿cómo no hacerlo con alguien que está viniendo aquí? ¿Cómo no hacerlo con alguien que ya le ha hablado? Eso hace Cristo. Pero hoy puedes recibirlo o rechazarlo. Dice, vamos a ir al sermón, a la plática, terminar con Nicodemo. Una vez más, Juan capítulo 3, verso 19. Dice la Escritura, y esta es la condenación. Así es de que, queridos hermanos, Cristo no quiere condenarnos, pero hay una condenación. Un día, hermanos, eso es seguro, un día, creamos o no, quiéramos o no, vamos a estar delante de ese Dios santo. Un día vamos a estar. La Biblia dice que un día vamos a estar delante del trono de Cristo. Y dice que Él tiene registrado todo en libros. Y todo lo que tú y yo hemos hecho está escrito en los libros. Y vamos a estar parados delante de Él. Y entonces dice que vendrá un ángel y le dirá al ángel, trae el libro de la vida de tal persona. Y entonces empezará a leerlo. Y todas las cosas que hicimos, ocultas, en lo secreto, estarán escritas en el libro de la vida. Todas. Ahí no hay una que digas, es que esto no lo hice. No, está escrito, fecha, hora, todo está escrito delante de Cristo. Y los libros van a ser abiertos y todo será expuesto. Un día vamos a comparecer delante de un tribunal. Pero tenemos que ver si hoy le aceptamos o hoy le rechazamos. Porque muchas veces, hermanos, pensamos o tenemos el concepto de que estamos delante de un Dios tirano que exige. No nos exige absolutamente nada. ¿Sabes qué está pidiendo de ti y de mí? Tu corazón, hermano. Ese que está quebrado, ese que está roto. Está pidiendo, ven, entrégalo, yo puedo transformarlo, yo puedo cambiarlo. Y aún así, hay personas que con dolor no van a Cristo. No van, no quieren. Y tal vez van a salir por esa puerta, hermano. Y van a salir, y entraron con dolor y van a salir con dolor. ¿Por qué vivir así? ¿Por qué salir ahí con la herida en el alma? Esto no es de ahora, hermanos. Esto no es de que alguien se resista. Fíjate, esto pasó desde el inicio. Vamos al libro de Génesis, capítulo 4, hermanos. Génesis, capítulo 4. Perdón, capítulo 6. Verso 5, hermanos. Génesis capítulo 6, verso 5. No es de ahorita que se resistan, no es de ahorita que piensen la maldad. Dice que desde el inicio, desde la creación, verso 5 del libro de Génesis capítulo 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El corazón del ser humano siempre busca la maldad. Está la maldad, está la maldad. Cristo siempre nos pone las cosas buenas, pero el corazón del hombre decide lo malo. Cristo nos dice, honra a tu padre, pero yo digo, no me interesa. Cristo nos dice, ama a tu prójimo, pero yo digo, odio, me hizo daño. Y así el corazón del hombre es de continuo el mal. Dime,
¿Dónde hay la escuela para maldad? Hay escuela para educar. Hay escuela para reformar. Hay escuela cuando alguien ya, bueno, hay lugares en donde alguien está en el vicio y ahora le llaman anexos, ahí los reforman. Pero dime si hay una escuela, hermano, en donde veas una persona correcta y digas, mira, mételo a la escuela, ahí le van a enseñar maldad. Es la escuela de la maldad. No la hay, porque eso hay en el ser humano. Los pensamientos del corazón son de continuo el mal. El mal, el hacer daño, el lastimar, el herir. Eso ha pasado. Y desde el principio Cristo o Dios dio una indicación, toma la decisión. Por eso hoy decide, o le aceptas o le rechazas. Fíjate, dice la Escritura, una hoja atrás en Génesis, capítulo 4. Ahora sí. Verso 7. Aquí habla de dos personas, hermanos. Dice que en ese pasaje, hermanos, dice que estaban los dos hijos de Adán. Estaba Abel y estaba Caín. Dice que Caín trajo una ofrenda, no fue correcta delante de Dios. Dios no la recibió agradable. Pero Abel trajo una ofrenda correcta, algo que le agradó a Dios. Eso es algo que nosotros tenemos que ver cuando vamos a Cristo. Si nuestro corazón está para aprender de Dios, o nuestro corazón está, no me interesa. ¿Es una ofrenda correcta o no? Pero dice que Caín llevó una ofrenda que no fue correcta y Abel llevó una correcta. Y en el verso capítulo 4 dice que le hizo saber el Señor que su ofrenda no era agradable a Dios. Y vamos a leer versos 6 y verso 7. Le hace saber, mira, tú estás mal, te presentas a Dios de una manera incorrecta. Estás haciendo obras para que, estás como cuando dicen algo así como, mira, le voy a dar el juguete al niño, le voy a dar de regalos a la niña, los presentes, pero me voy a ir ahí de parranda. Era algo así, una ofrenda incorrecta. Quiero hacer algo bien para justificarme. Y entonces en el verso 6 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Cuando le dice eso, dice como que se enojó, como que no le gustó, como que a las personas cuando le dice, mira, esto lo hace solamente por quedar bien, no le gustó. Y el Señor le da una indicación, la misma que le da Nicodemo, o lo mismo que termina en el Sermón del Monte. Una libre decisión. Verso 7. Si bien hiciereis, ¿a quién se lo estaba diciendo? A Caín. No serás enaltecido. O sea, si tú haces bien, si practicas la verdad, si haces lo correcto, vas a estar en lo alto. Vas a ser enaltecido, reconocido. Imagina, hermano. Un hombre, una mujer que trataba mal al hijo, a la hija, y un día le entra la palabra, reconoce y dice, la he abandonado, la he menospreciado, me dedico a mí nada más, y yo soy su mamá y tengo que cuidarla, pero no la cuido, no lo cuido. Y un día le llega la palabra y dice, mi hijo es lo más importante. Yo lo voy a cuidar, yo la voy a cuidar. Hay muchos peligros, le abandoné, le pegué injustificadamente, le herí injustificadamente. Y entonces entra la palabra y lo dice a Caín, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Pero dice adelante, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. O sea, le dice las dos cosas. Si haces bien, serás enaltecido, pero si no, mira, ahí está el pecado. Ensúciate, enlódate. Perdón la palabra, revuélcate en el pecado. Con todo eso, dice, a ti será su deseo. Tú vas a decidir, dice. Con todo eso tú vas a decidir. Y tú te enseñorearás de él. Toma la decisión tú, dice. Ahora pregunto, ¿hizo el bien Caín? ¿Qué decisión tomó? Si bien hicieres, no serás enaltecido. ¿Qué le estaba diciendo? Mira, tu ofrenda no fue correcta, haz una ofrenda correcta. Entrégame tu corazón, ríndete. Es lo que le pedía. Pero este se enojó y dijo, ¿sabes qué? No.
Y tuvo celos de su hermano y al rato le mató. Con todo eso le dijo, tú decides hacer el bien o hacer el mal. ¿Y qué hizo? Fue y asesinó a su hermano. Cristo nos da la libre decisión. Cristo lo hace, hermanos. Jesús vino a enseñar, hermanos. Yo quiero que vayamos al libro de Mateo, hermanos. Evangelio según San Mateo. Vamos a leer el capítulo 4. ¿Por qué te comento esto, hermano? Porque estamos en un lugar en donde queremos transmitir el mensaje. ¿Sabías que muchos de nosotros de lo vil y menospreciado nos sacó el Señor? ¿Sabías que no éramos dignos de predicar, de hablar, de todo delante de Dios? No creas, el hermano seguramente ha sido bueno, queridos hermanos. Pablo dijo de los pecadores, yo soy el primero. Y de los pecadores nadie me enseñó más que mi libre decisión. Pero cuando viene Cristo transforma, cambia las vidas, hermanos. ¿Sabes? Yo puedo dar testimonio de cómo muchos han sido transformados por el amor de Dios. Pero fíjate lo que hace Jesús. Evangelio de Mateo, capítulo 4, verso 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué hace Jesús, hermanos? Jesús dice que recorrió en su vida, en su condición humana, toda Galilea. Él andaba enseñando, él andaba predicando. Todo lo que hacía era predicar, enseñar que el evangelio del reino. Enseñaba las predicaciones que hemos escuchado, el evangelio del reino. Y no solo eso, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Así como sanaba enfermedades físicas, sanaba dolencias en el alma. Yo me imagino a Jesús cuando de repente encontraba un matrimonio destruido. Y iba Jesús y daba el medicamento y volvía a unirlos. Yo me imagino a Jesús cuando encontraba una persona endemoniada, una persona viciosa. Llegaba el mensaje del evangelio y era transformado. Yo me imagino a Jesús viendo a un ciego que no veía las cosas que hacía. Un ciego espiritual que no veía las cosas, cómo hería a la esposa, cómo hería al esposo, cómo hería a los hijos, cómo se satisfacía. Y un día Dios le abre los ojos y le da la vista. Y dice que sanaba toda dolencia. Hay lugares, hermanos, en donde los hijos, hermanos, cuando llega el papá o la mamá, lo primero que hacen es esconderse. Lo primero que hace. El hijo lo primero que hace es huir. Ya llegó mi papá, ya llegó mi mamá. ¿Sabes qué hermoso es cuando el hijo se asoma a la ventana y papá, ya llegaste, y le abraza y todo aquello? Porque es alguien que está haciendo lo correcto. Dice que enseñando, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Eso hacía Jesús. Sanaba toda dolencia, hermanos, toda dolencia. Jesús ha venido a este lugar, hermano. Tú decides aceptar o rechazar. Jesús nos ha dado enseñanzas. Tú decides, las aceptas o las rechazas. Tú puedes continuar. Tú puedes seguir y salir, recibir la enseñanza y apartarte. Jesús llegaba. Evangelio de Juan. Vamos a ir a ver a Jesús, cómo se presentó y cómo vino. Evangelio de Juan, capítulo 1.
Juan narra cómo Jesús llega a una vida. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice en el verso 14, y aquel verbo, dice, fue hecho carne. Aquel Dios se presentó físicamente delante de nosotros y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús vino al mundo. Hace casi 2000 años pisó esta tierra y anduvo enseñando. Hoy dijo que era necesario que Él se fuera porque el Espíritu Santo es el que nos iba a enseñar. Y sabes, es el que nos enseña su palabra, es el que nos guía, es el que nos convierte, el Espíritu Santo. Pero hay la necesidad de obedecer o no obedecer, pero la necesidad esa es tomar decisiones. Tú puedes escuchar el mensaje, hermano. Tú puedes terminar con este mensaje y decir sí, sí lo voy a poner por obra. Tú nada más quiero que medites, hermano, qué enseñanza de Jesús hemos escuchado. Escucha, pon atención. Y no la hemos hecho. ¿Cuál es el mensaje que hemos escuchado de Dios y no lo hemos hecho? A veces el Señor te dice, mira, arregla tu vida, arregla tu vida, arregla tu casa, arréglala. Y tú dices, no. O el Señor te dice, arréglala de esta manera, y tú dices, la voy a arreglar a mi manera. El Señor te dice, educa a tu hijo de esta manera, y tú quieres saber cómo educar, vas al libro de los Proverbios, cómo educar a un hijo. Pero dices, no, Dios no sabe, yo le voy a enseñar a Dios. Tú tomas la decisión. Ahí adelante en el Evangelio de Juan, capítulo 6, Jesús había estado predicando, había enseñado, había guiado, hermanos, como hoy enseña, como guía. Y dice que después de una enseñanza, como tal vez hoy, verso 66, Juan 6, 66. Este texto de verdad nos causa indignación, o tristeza más bien. Dice, desde entonces muchos, ¿de quién? De sus discípulos, hermano. No de los paganos, no de los incrédulos, no de los que le rechazaban, no de los fariseos, no de los judíos. Muchos de sus discípulos, que dice, volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Sabes? Porque las palabras que recibieron les parecieron duras. Dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede resistir? ¿Sabes, querido hermano? Hay personas que de repente van a una iglesia, escuchan el mensaje, por alguna causa dicen, ya no puedo ir, porque me cambié de casa, porque ya no estoy, me queda lejos, porque voy a ir a otra iglesia. Es lícito, hermanos. Pero hay personas, hermanos, que vienen a la iglesia y reciben la palabra de Dios, y ¿sabes cómo se les hace? Dura. Y ven los asientos, hermano, vacíos. Las palabras se les hacen duras. Y entonces ya no andan con Jesús, porque el hermano es duro. Porque la palabra que dijo es dura. Porque el hermano nos quiere ahí. La palabra es dura. No, hermanos. No queremos formar grupos religiosos. Pero muchos se han ido porque la palabra les ha caído dura, hermanos. Cantidad de personas que han llegado y de repente, hace un tiempo llegó un matrimonio y de repente tuvo un problema y le daban la indicación. Le dije, mire, esto es lo correcto. Pero como venía de otro lado y dijo, no, hermano, es que
así no, y la Escritura dice eso. Le digo, tienes que hacerlo, arrepiéntete. Le pareció dura la palabra y dijo, no, mejor me voy. Dura es la palabra. No, hermanos, no queremos obligar a nadie. Solamente, si Cristo no obliga, hermano, Cristo no agarra y te dice, a fuerzas tienes que hacerlo. Tú decides, nosotros damos el mensaje, pero ¿qué queremos? Que tengas vida, que conozcas, que sepas, que camines con Dios. La luz vino al mundo, hermanos. Y muchos, hermanos, la Biblia habla de muchos que recibieron esa luz. Fíjate lo que dice Mateo, capítulo 9, verso 9. Había un hombre que era un hombre incluso soberbio tal vez, era un publicano, se les tachaba de ladrones, se les tachaba de injustos, se les tachaba de personas incorrectas, pero un día pasó Jesús, la luz llegó al mundo y dice la Escritura, Mateo 9:9, pasando Jesús de allí, ve un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. La luz llegó a la vida de Mateo. Y este hombre era con un título incorrecto, pero cuando llega la luz, no importa que sea el ladrón, no importa que sea tal vez el violador, no importa que sea el asesino, Cristo puede transformar los corazones. No importa que sea el agresivo, el golpeador, no importa que esté roto, Dios puede enderezar, Dios puede transformar, Dios puede volver a hacer las cosas nuevas. Y entonces dice que este hombre, no vamos a hablar mucho de él, pues dice que era un publicano con un título de corrupto, de ladrón, así eran. Pero un día llega Jesús y lo transforma y le siguió, porque la luz vino al mundo y puede transformar a cualquiera. También dice ahí Marcos capítulo 1, un día llegó la luz a 4 personas. Marcos capítulo 1, verso 16 al 18, dice que habían pescadores, se dedicaban a la pesca, tenían su trabajo. Jesús, conociendo todo, les llamó, dice ahí, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Dice la Escritura que llamó a 2 hombres, Simón y Andrés, después llama a Juan y a Jacobo. Pero dice que llamó a 4. ¿Y sabes qué hicieron? Dejaron todo y le siguieron. ¿Cuál es la excusa por la cual tú no quieres seguir a Jesús? ¿Cuál es la excusa que se está poniendo hoy en los cristianos para no seguir a Jesús? Porque estos dice que sentado en el banco del estributo le dijo, sígueme, y le siguió. Estaban pescando, sígueme, y dejaron todo y le siguieron. ¿Cuál es la excusa que a veces se pone hoy en las iglesias cristianas para seguirle? No, hermano, es que demanda mucho. No, hermano, es que es tiempo. No, hermano, que mi trabajo. No, hermano, que mi escuela. No, hermano, tantas cosas que hay de excusas. Tantas. No, es que no quiere aquel y yo tampoco. No, es que si yo voy, fíjese que esto. Muchas excusas ponen hoy para seguir a Jesús. Pero la luz viene, Jesús llega, Jesús está llegando aquí, pero hay tantas excusas. Jesús vino al mundo. Uno más, Hechos capítulo 9. Libro de los Hechos capítulo 9. Y vamos a leer Hechos capítulo 9, verso 20, por favor. Hay muchos ejemplos, hermanos, de personas que cuando Cristo les habló, se rindieron.
Dice en el verso 20, Hechos 9:20, está hablando de Pablo, un hombre perseguidor de la iglesia, un hombre que consentía el abuso a las personas, un hombre religioso. Pero un día tiene un encuentro con Jesús y dice ahí en el verso 20 que cuando después de que tiene el encuentro con Jesús, ya no era el mismo Pablo, ya sus obras daban testimonio que estaban hechas en Dios. Dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes, porque Pablo dice que iba a ir y iba tomando, pidió cartas para que todos los que invocaran a Cristo los llevaba presos. Y entonces cuando lo ven predicando dicen, pero este nos perseguía, a eso vino por nosotros. Verso 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Qué decisión vamos a tomar, hermanos? Hay un juicio, hermanos. Y yo quiero terminar con un par de textos este mensaje, hermanos. Hay un juicio, hermanos, que un día vamos a estar delante de él. Hoy hay gracia, hermanos. ¿Sabes qué significa? Que hoy tenemos la oportunidad. Hoy tenemos la libre decisión de seguir a Cristo o rechazarle. Pero mientras tengamos vida, tenemos la oportunidad de rendirnos a Él. Pero no sea que la vida se nos arranque en un instante. Porque el pensamiento del ser humano es, yo creo que después, mira, voy a prepararme, voy a tener mi hogar, voy a tener bienes, y entonces ahora sí le sigo. ¿Cómo sabes que vas a vivir? Muchos, ahora que me case, le sigo, ahora que me titule, le sigo, ahora que tenga el empleo, le sigo. Pero ¿cómo sabemos, hermanos? Y más aquellos que ya llevamos tiempo conociendo en la palabra, ¿por qué negar el rendirnos a Cristo? Quiero que me acompañes al libro de Apocalipsis, hermanos. Libro de Apocalipsis. Y vamos a leer el capítulo 20, hermanos. Ese pasaje describe lo que hace un rato te comentaba. El juicio delante de Dios. Un juicio que va a haber. Tú tienes la libre decisión hoy de rendirte o rechazarle. Pero eso va a traer consecuencias. Si te rindes, dice que las palabras que os he hablado son espíritu y son vida, dijo Jesús. Apocalipsis capítulo 20, vamos a leer el verso 12, hermanos. Es la visión del apóstol Juan de aquel juicio. Fue llevado delante de aquel trono, el cual tú y yo un día vamos a estar. Dice la Escritura, y vi a los muertos, grandes y pequeños, que dice, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y subraya esto, hermano. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Fueron juzgados según sus obras, según tus decisiones y mis decisiones. Un día Cristo nos va a juzgar. Y dice que los libros van a ser abiertos. Y todo lo que hicimos ahí va a estar escrito. Y un día vamos a ser juzgados por todo aquello que hicimos. Todo va a ser expuesto. Dice que no va a haber nada oculto que no salga a la luz. Todo aquello va a ser.
Cristo dice que cuando nosotros vamos a Él nos limpia y borra nuestros pecados. Pero tú decides si Él es el Salvador. O un día, dice que vi a los muertos grandes y pequeños. No importa la edad, un día vamos a estar delante de Él. Un día vamos a estar presentándonos delante de Él. Y los libros van a ser abiertos. Y vamos a ser juzgados con respecto a nuestras obras. ¿Qué vas a decidir o qué vamos a decidir? Yo quiero terminar con un texto, hermanos. El libro de Eclesiastés termina precisamente citando esto, hermanos. Una plática, una enseñanza, un discurso. El libro de Eclesiastés termina citando un discurso, una enseñanza que debes de ver, que debes de meditar. Los últimos dos pasajes del libro de Eclesiastés termina diciendo, hermanos, Eclesiastés capítulo 12, verso 13 y verso 14. El fin de todo discurso oído es este. Fíjate que está citando el predicador. El fin de toda plática, de todo oído, de toda enseñanza, de todo lo que has recibido, es este, de todo el que has oído, es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El fin de todo discurso. Yo te puedo hablar muchas cosas, pero el fin de toda plática oída es: ten temor de Dios y guarda sus mandamientos. Eso es todo lo que le compete al hombre. Eso es todo lo que lo va a llenar. Verso 14. Porque Dios, dice, ¿por qué es el fin? Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta. ¿Y qué dice? Sea buena o mala. Ese es el fin de todo discurso. Y termina la plática. Y hoy termina el sermón. Y el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Porque si ya has recibido algún mensaje un día, una palabra de Dios que te ha dicho: mira, haz esto, y tú no lo has querido hacer por tu necedad, porque tú crees que eres más sabio que Dios, porque tú piensas que eres más sabio que Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Sabes qué hace el religioso? Va a querer seguir haciendo lo que le plazca. Aunque con la escritura se le diga, él va a decir no. Aunque el mandamiento de Dios sea ese, él va a decir no. Por eso termina esta plática con este hombre Nicodemo y le dice: y esta es la condenación. Hay un juicio. Y dice ahí, verso 14, porque Dios traerá toda obra a juicio. Hebreos 9:27 dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hebreos 9:27, está establecido, un día vamos a morir y después de esto juicio. Dios va a traer toda obra a juicio, juntamente, y luego es algo que dice ahí, con toda cosa encubierta. Delante de Dios todo está abierto. Todo, hermano. Sea buena o sea mala. Todo está escrito. Todo. Tenemos la libre decisión, hermanos, de hoy rendirnos, de hoy caminar con Cristo, de hoy practicar la verdad, del día de hoy a tomar decisiones, hermano. Hoy tenemos la libertad. Dios nos da la libertad de obedecer
o rechazarle. Él no nos va a forzar, pero tienes la oportunidad hoy, y hoy la tenemos, hermanos. La plática con Nicodemo, después de haberle enseñado todo lo que le dijo, después de haberle dicho, porque de tal manera amó Dios al mundo, le dijo Nicodemo, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Querían seguir haciendo lo malo, querían seguir diciendo groserías, querían seguir en su lujuria, querían seguir sus obras malas, Y la luz llegó al mundo, la luz llegó a la iglesia, la luz llegó a tu vida, los mandamientos llegaron a nuestra vida, pero las obras son malas y rechazan la luz. Esta es una condenación. La luz viene al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Voy a terminar con un texto. Mateo, hermanos, porque muchos pensamos que somos cristianos. Con este texto terminamos, hermanos. Evangelio según San Mateo. Qué casualidad que también sea al final del sermón del monte. Antes de hablarte de una libre decisión. En el capítulo 7, verso 22 y verso 23. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, verso 22 y verso 23. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? El día del juicio. Muchos, dice, no pocos. Muchos me van a decir en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Señor, Señor, mira, ¿no estuvimos ahí en la iglesia y cantábamos cantos? Incluso predicábamos tu palabra, incluso les leíamos la Biblia. Señor, Señor, mira, hasta milagros, hermano. Hasta nosotros agarramos, y qué terrible va a ser cuando tú compartas el evangelio a una persona que tiene su matrimonio destruido, su vida destruida, y aquella persona escuche y se convierta. Porque dice, Señor, Señor, ¿no en tu nombre profetizamos? ¿No fuimos a predicar el evangelio? Aquella persona que le predicamos quiso y se convirtió. ¿No hicimos eso, Señor? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo alguien que profetiza en el nombre de Jesús? ¿Cómo alguien que declara el nombre de Jesús es un hacedor de maldad? En otra versión dice, apartaos de mí, transgresores de mi ley. Mucho, gloria a Dios, mucho Cristo te ama, pero transgredes la ley, pero decides romper su ley. Y Jesús dice, apártate de mí en aquel día, porque va a llegar un día, hermanos, un día donde ya no va a haber esperanza. Hoy tenemos la esperanza, hermanos. Si hemos hecho lo incorrecto, hoy tenemos la oportunidad. Si nuestra vida ha sido destruida, hoy tenemos la oportunidad. ¿Sabes? Pero tienes que decidir. Un día, querido hermano, tuve que decidir. Un día tienes que decidir. Es tu libre decisión, hermano. Y entonces os declararé, nunca os conocí. Apártense de mí, transgresores de mi ley. Apártate de mí, hacedor de maldad.
apártate de mí. Yo que te hablé palabras, yo que te di mandatos, yo que te di leyes y tú las rompiste. En aquel día declararé estas cosas. ¿Qué decisión vamos a tomar, hermanos? ¿Cuál será tu decisión? Va a haber un juicio, hermanos. Un día vamos a estar delante de Cristo. Dice la Escritura que Dios, teniendo forma de Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo. Y dice que Dios le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Cristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tú puedes confesar que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre, pero tienes que tomar la decisión. Tienes que hoy decidir. O lo recibes o lo rechazas. O te rindes o te rebelas. ¿Por qué no cerramos los ojos, hermano? Terminamos. Termina esta plática con Nicodemo, hermanos. Ya no le dijo, mira Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente, no. Tampoco le dijo, porque de tal manera ya le había dado esa enseñanza del amor de Dios. Le estaba diciendo, Nicodemo, toma la decisión. Porque dice, esta es la condenación y va a haber un juicio, Nicodemo. Y tú vas a estar en ese juicio. Toma la decisión. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice, porque todo aquel que hace lo malo, aquel que está acostumbrado a hacer lo malo, le hablas de Cristo, no quiere nada con Cristo. Aborrece la luz, dice, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Las personas no les gustan que les digas, mira, estás en fornicación, estás en adulterio, estás robando, eres mentiroso, no le gusta. Estás deshonrando a tus padres, estás lastimando a tus hijos, no le gusta. ¿Sabes qué? Dice que aborrecen la luz para que las obras que están haciendo no sean reprendidas. Pero dice la Escritura, mas el que practica la verdad viene a la luz. El que practica la verdad, el que escucha las palabras de Dios y las pone por obra, el que escucha el mensaje de Dios y lo pone por obra, practica la verdad, para que sea manifiesto ahora que sus obras son hechas en Dios, que Dios le ha transformado, que Dios le ha cambiado. Un día vamos a estar delante de Jesús. Está establecido para los hombres en que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Va a haber un juicio, hermanos. Como hoy hay tanto amor, tanto amor de parte de Dios, tanta oportunidad que tenemos, tanto es el amor de Dios que crucificado Él está esperando a que te rindas. Murió en la cruz para que tú reconozcas que pagó por ti. Se dio por ti y por mí siendo rebeldes. Pero eso un día se va a acabar. Un día se va a terminar. Y un día los libros van a ser abiertos. Y un día vendrá un juicio delante de Dios. Tú tienes la decisión de rendirte o rebelarte. Toma la decisión, hermano.
Mientras escuchamos el canto, hermano, esperemos si haya temor santo, temor reverente. Que hoy tome la decisión, que hoy practiques la verdad, que hoy reconozcas que Cristo te ha hablado muchas veces, pero puedes salir por esa puerta y aborrecer la luz, pero un día va a haber un juicio. Nadie se va a escapar. Cierra los ojos y terminamos. Soñé que el gran día del juicio llegó y sonó el clarín. Soñé ver los muertos reunidos para huir de su suerte sin fin. Del cielo bajó un gran ángel y parado en tierra y mar, juró con su diestra alzada que el tiempo ya no más será. Con llanto y duelo entonces los perdidos sus cuentas darán. Clamarán a las rocas, cubridnos, orarán, pero tarde será. El rico llegó, mas su oro se fue y se desvaneció. Cual pobre paróse ante el trono, de sus deudas a Dios se acordó. Y el grande también, mas la muerte le había quitado su honor. Y el ángel abriendo los libros no halló nada en su favor. Con llanto y duelo entonces los perdidos sus cuentas darán. Clamarán a las rocas, cubridnos, orarán, pero tarde será. Llegó el moralista al juicio, mas vana fue su pretensión. Y el alma que daba la excusa, hoy no, otro día mejor. Yo que por siglos eternos sufrirá por su gran error. Con llanto y duelo entonces los perdidos sus cuentas darán. Clamarán a las rocas, cubridnos, orarán, pero tarde será. Llanto y duelo entonces los perdidos sus cuentas darán. Clamarán a las rocas, cubridnos, orarán, pero tarde será. Orarán, pero tarde será. Orarán, pero tarde será. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, según lo que hayas decidido. Seremos juzgados según tu libre decisión. Tú decides. Jesús dijo: las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Tú vas a decidir.
Tú decides qué hacer. Dios es santo, es soberano, es amor, y Él nos deja tomar esa libre decisión. Tú decides si sigues en esa vida separada de Dios, o hoy te rindes a Dios. Querido Dios, muchas gracias te damos, Señor, por una advertencia que nos da, Señor. Padre, no es como un regaño, sino es una advertencia, Señor. Padre, es una necesidad que tenemos de escuchar. También no solamente, Señor, que tú eres todo amor, Señor, sino también que eres justo, Señor. Padre, porque no queremos quedarnos solamente con un atributo de que tú nos amas y nos amas y nos amas, porque así eres. Tu amor es eterno, pero también tu justicia, Señor. Y tú eres justo, Señor. Y no tenemos que pasar por alto tu justicia. Tú eres un Dios justo que va a pagar conforme a sus obras a cada uno. Por eso, Padre, hoy te pido en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, Padre, que nos lleves a sujeción. Padre, que el día de hoy, como dice aquel discurso, o aquel predicador, que dice: el fin de todo discurso es este: teme a Dios, como dice tu palabra, y guarda los mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque traerá a juicio toda obra. Gracias por advertirnos, gracias por enseñarnos. Hoy te ruego, Señor, Padre, quien ha tomado decisiones, quien hoy puede tomar esa decisión, ayúdale, Señor. Aún, Señor, Padre, mira, aquí estamos, Señor, para poderle guiar, Señor. Ayúdanos a darles dirección, Señor. Ayuda a las personas a que tomen decisiones, aún, Señor, si hay equivocaciones, ¿a dónde ir? Háblale, Señor. Padre, gracias por el mensaje, gracias por la advertencia. Ahora, Padre, yo te ruego, Señor, que la selles, que la grabes, que la dejes ahí, Señor, esculpida en el corazón, Señor, en el pensamiento, para que nunca se nos olvide, Señor. Padre, que un día vamos a comparecer delante de ti. Que un día, Señor, tú eres juez justo, Señor. Padre, muchas gracias por la enseñanza, muchas gracias por los hermanos. Ahora te rogamos, Señor, ayúdanos, bendícenos, háblanos, guíanos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén, Señor.